As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. New episodes Sundays on MGM Plus. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en lugar de destruirte, las pruebas parecieran hacerte más fuerte? La lógica humana dice que la opresión aplasta, que el dolor desgasta, que las lágrimas consumen. Sin embargo, la Biblia nos revela un misterio. Los tiempos de mayor presión han sido muchas veces los tiempos de mayor crecimiento para el pueblo de Dios. El libro de Éxodo comienza con una escena inesperada. Israel había disfrutado de privilegios y abundancia en Egipto gracias a José, pero al morir él y toda su generación, surgió un nuevo faraón que no conocía aquella historia. Lo que antes fue un lugar de refugio, se convirtió en un campo de esclavitud. El favor se transformó en sospecha, y la prosperidad en amenaza. El nuevo faraón, temeroso del crecimiento del pueblo de Israel, pensó que la solución era la opresión, cargar sus espaldas con trabajos forzados, someterlos con dureza, quebrar su espíritu con sufrimiento. Pero lo que Egipto no entendió fue que el pueblo de Dios no crece en comodidad, sino en prueba, no se multiplica en descanso, sino en resistencia. El versículo clave de este capítulo rompe toda lógica humana, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Lo que debía ser su ruina se convirtió en su semilla de expansión. Lo que debía apagarlos se convirtió en el fuego que los fortaleció. Lo que debía hacerlos desaparecer fue en realidad el terreno fértil en el que Dios los multiplicó. Este primer capítulo de Éxodo nos muestra una verdad poderosa: los planes del enemigo jamás pueden detener los propósitos de Dios. Cuando la opresión aumenta, es porque la gloria de Dios está a punto de manifestarse. Cuando las cargas parecen insoportables, es porque el Señor está preparando un futuro de liberación y multiplicación. El desafío para nosotros hoy es mirar nuestras pruebas con una nueva perspectiva, no como trampas para destruirnos, sino como hornos donde Dios fortalece nuestra fe y multiplica su propósito en nosotros. El capítulo abre con un contraste que marca el inicio de una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. Éxodo 1, 6-8. Se narra: y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Durante generaciones, Israel había disfrutado de paz y prosperidad en Egipto. José, el hijo de Jacob vendido por sus hermanos, se convirtió en instrumento de salvación no solo para su familia, sino también para Egipto en tiempos de hambre. Gracias a él, los descendientes de Jacob obtuvieron un lugar privilegiado en la tierra de Gosén. Allí crecieron, prosperaron y se consolidaron como un pueblo fuerte. Pero con el paso del tiempo, la memoria de José y de lo que Dios había hecho a través de él se desvaneció en la mente de los egipcios. Se levantó un faraón que no conocía a José ni valoraba la relación entre ambos pueblos. Lo que antes fue un vínculo de gratitud se convirtió en desconfianza. Lo que antes fue favor se tornó en sospecha. Este cambio de escenario nos recuerda una verdad dura pero real: los favores de los hombres son pasajeros, pero el pacto de Dios es eterno. Egipto olvidó a José, pero Dios jamás olvidó a Israel. Aunque las circunstancias cambiaron, y los egipcios ya no vieron a los hebreos como aliados, sino como una amenaza, el Señor seguía viendo en ellos a su pueblo escogido,
portadores de promesa. La transición de prosperidad a esclavitud fue un golpe inesperado. Israel pasó de ser protegido a ser perseguido, de ser favorecido a ser oprimido. Sin embargo, esta transición no significaba abandono divino, sino preparación para un nuevo capítulo, el nacimiento de una nación independiente, libre y destinada a recibir la ley y heredar la tierra prometida. Esto nos enseña que aun cuando las generaciones cambian, cuando la gente olvida, cuando lo que fue seguro deja de serlo, Dios sigue siendo fiel. La prosperidad puede dar paso a la prueba, pero en ambas, el propósito de Dios se mantiene firme. El nuevo faraón, al mirar al pueblo de Israel multiplicarse, no vio bendición, sino amenaza. Dice la Escritura. Éxodo 1, 9-10. Se narra, y dijo a su pueblo, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra». Aquí vemos claramente cómo el crecimiento del pueblo de Dios produce inquietud en el poder humano. Israel no había levantado ejércitos, ni había conspirado contra Egipto, pero su sola prosperidad resultaba intimidante para Faraón. La multiplicación de los hijos de Jacob era la evidencia visible de que la promesa de Dios a Abraham estaba cumpliéndose: «Haré de ti una nación grande». El temor del Faraón no era simplemente político o militar. En el fondo era espiritual. Egipto, con toda su grandeza y poderío, se daba cuenta de que había un pueblo bendecido por un Dios que no podían controlar. La opresión no nació del ataque de Israel, sino del miedo del enemigo frente al cumplimiento del plan divino. Este episodio nos muestra un principio eterno. Cuando el pueblo de Dios crece, el enemigo tiembla. El mundo teme al avance del reino de Dios, porque sabe que la luz expone las tinieblas. Por eso muchas veces, los hijos de Dios enfrentan oposición, no por lo que hacen, sino por lo que representan una amenaza a los planes del enemigo. Faraón quiso actuar sabiamente, según su lógica humana, pero en realidad estaba luchando contra el propósito eterno del Señor. Su estrategia sería desgastar al pueblo, frenar su crecimiento y someterlos al miedo. Pero lo que no entendía era que cuanto más intentara detenerlos, más los fortalecería el Dios que los había escogido. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. El temor del faraón refleja cómo el mundo percibe a los hijos de Dios. Aunque no siempre lo reconozca, la presencia de la gracia y del favor de Dios en nosotros incomoda al enemigo. Y cada intento de frenar el plan de Dios no hace más que confirmar que su promesa está viva y activa. Después de ver al pueblo de Israel crecer sin freno,
Faraón tomó una decisión: esclavizarlos. Dice la Escritura, Éxodo 1:11-14. Se narra: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La estrategia del faraón tenía 3 objetivos claros: cansarlos físicamente, convertirlos en esclavos para que toda su energía se consumiera en servir a Egipto. La meta era que no tuvieran fuerzas para soñar ni levantarse como nación. Amargarles la vida. No solo buscaba desgastar el cuerpo, sino quebrar el corazón. La dureza, el rigor y la crueldad tenían la intención de sembrar desesperanza. Un pueblo sin esperanza es fácil de dominar. Detener el crecimiento. La servidumbre pretendía controlar su multiplicación, porque un pueblo esclavizado difícilmente puede desarrollarse con libertad. Lo impresionante es que, en lugar de reducirlos, la opresión produjo el efecto contrario. Cuanto más los oprimían, más crecían. La estrategia del enemigo se convirtió en el terreno donde Dios manifestó su poder. Lo que debía debilitarlos los fortaleció. Lo que debía detenerlos los multiplicó. Este pasaje nos muestra una realidad espiritual profunda. La presión del enemigo nunca podrá anular la bendición de Dios. La esclavitud no frenó la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Al contrario, fue el contexto donde esa promesa comenzó a tomar forma visible. Israel no solo sobrevivió en Egipto, sino que se multiplicó hasta convertirse en una nación. La estrategia de opresión de Faraón revela cómo el enemigo actúa hoy. Busca cansar, amargar y esclavizar a través de pruebas, cargas y tentaciones. Pero también nos recuerda que cuando Dios está en medio, lo que debía destruirnos termina haciéndonos crecer. La opresión se convierte en oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste con más poder. El relato bíblico hace una afirmación que desarma toda lógica humana. Éxodo 1:12. Se narra: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La estrategia de Faraón buscaba frenar el crecimiento del pueblo a través de la esclavitud, pero produjo el efecto contrario. Lo que debía debilitarlos se transformó en el motor de su multiplicación. La opresión no los detuvo, los empujó a crecer. Aquí encontramos un principio espiritual poderoso. Los tiempos de dolor, si son vividos en dependencia de Dios, se convierten en terrenos de crecimiento. El horno de la prueba no destruye al pueblo de Dios, lo purifica. Las cargas no lo paralizan, lo fortalecen. Las lágrimas no lo consumen, lo hacen más fértil para el propósito divino. La multiplicación en medio de la opresión revela 2 cosas importantes: el poder de la promesa. Desde Abraham Dios había declarado: haré de ti una nación grande. Aunque Faraón intentó detener ese cumplimiento, ninguna estrategia humana puede anular una palabra divina. Israel crecía porque llevaba en sí la semilla de la promesa, el temor del enemigo. El texto dice que los egipcios temían a Israel. El crecimiento en medio del dolor confundía y atemorizaba, porque no era natural ni explicable, era sobrenatural. Así ocurre también hoy. El enemigo teme cuando ve que, a pesar de las pruebas, permanecemos firmes y seguimos creciendo en fe. Este pasaje nos confronta con una pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros frente a la opresión? El enemigo busca que el dolor nos lleve a desanimarnos, a rendirnos, a sentir que Dios nos ha olvidado. Pero el plan de Dios es que, en medio del dolor, nuestra fe eche raíces más profundas y nuestro espíritu se multiplique en esperanza, resistencia y confianza. La multiplicación en medio del dolor nos enseña que la adversidad no es un obstáculo para el plan de Dios, sino el terreno donde su gloria se hace más evidente. Allí donde el enemigo intenta detenernos, Dios hace florecer su promesa.
allí donde se busca nuestra derrota, el Señor prepara nuestra victoria. Cuando la opresión física no detuvo el crecimiento de Israel, Faraón endureció aún más su estrategia. El texto dice, Éxodo 1, 15, 16. Se narra y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. La astucia del faraón revela algo profundo. Cuando el enemigo no puede frenar el presente, busca destruir el futuro. Al ordenar que se mataran a los varones recién nacidos, Faraón estaba atacando directamente la promesa de Dios, la continuidad de la nación. Si no había hijos, no habría ejército, no habría generaciones que heredaran el pacto, no habría cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Este decreto no era solo político, era espiritual, representaba un intento satánico de aniquilar la semilla del pueblo escogido. En toda la historia bíblica, vemos este patrón: el enemigo siempre apunta al futuro. Lo hizo aquí con Israel, lo hizo en tiempos de Herodes, cuando mandó matar a los niños en Belén. Lo hace hoy buscando robar la fe de los jóvenes y apagar la esperanza de las nuevas generaciones. La orden de Faraón tenía dos características claves. Era selectiva, no buscaba exterminar a todo el pueblo, sino atacar específicamente a los hijos varones, el símbolo de la fuerza y la herencia. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Era oculta. En lugar de hacerlo públicamente, quiso usar a las parteras hebreas para que el asesinato pasara desapercibido como un parto fallido. Este ataque nos recuerda que el enemigo muchas veces opera en lo oculto, buscando disfrazar la destrucción como algo natural o inevitable. Pero detrás de esos planes se esconde la intención de frenar lo que Dios quiere levantar. El decreto de muerte contra los niños nos enseña que el enemigo siempre buscará atacar lo que representa el futuro del pueblo de Dios. Pero la historia también nos muestra que ningún decreto humano puede cancelar un plan divino. La misma generación que Faraón intentó aniquilar sería la generación que vería nacer a Moisés, el libertador que Dios levantaría desde dentro de esa opresión. El relato bíblico nos presenta a dos mujeres claves en esta batalla espiritual, Cifra y Fúa. Faraón les dio una orden directa: matar a los varones hebreos al nacer. Sin embargo, la Escritura declara algo impresionante. Éxodo 1, 17. Se narra: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, en una época donde un faraón era considerado casi un dios viviente y su palabra era incuestionable. Estas dos mujeres decidieron obedecer a un rey más alto, el Dios de los cielos. Arriesgaron sus vidas y su seguridad personal, porque entendieron que la vida pertenece a Dios y no podían convertirse en cómplices de un genocidio. Este acto de fe y valentía revela varios principios. El temor de Dios es más fuerte que el temor a los hombres. Cifra y Fúa pudieron haber cedido al miedo del castigo, pero su reverencia al Señor pesó más que el temor al faraón. La obediencia a Dios puede significar desobediencia a los sistemas injustos.
Ellas no se rebelaron por orgullo ni por política, sino porque había un mandato divino superior: preservar la vida. Las decisiones individuales pueden cambiar el rumbo de la historia. Eran solo dos mujeres, aparentemente insignificantes ante el imperio más poderoso de su tiempo, pero su valentía fue decisiva para que el pueblo de Israel siguiera multiplicándose. Cuando Faraón las confrontó, ellas respondieron con astucia. Las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Su respuesta, aunque estratégica, reveló una verdad espiritual: el pueblo de Dios no depende de la estructura humana, sino de la fuerza sobrenatural que Él mismo le da para multiplicarse aún en la adversidad. El ejemplo de Sifra y Fúa nos recuerda que hay momentos en que obedecer a Dios implica desafiar las órdenes de este mundo. Su valor fue un eco anticipado de lo que más tarde dirían los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El texto bíblico nos revela algo maravilloso. Dios no pasó por alto la valentía de Sifra y Fúa. Después de desobedecer el decreto de Faraón y salvar la vida de los niños hebreos, la Escritura dice, Éxodo 1, 20-21, se narra: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Este detalle es sorprendente, porque en un capítulo donde se menciona a un faraón sin nombre, el hombre más poderoso de la tierra en aquel tiempo, sí se registran los nombres de dos mujeres aparentemente insignificantes: Sifra y Fúa. Esto demuestra que para Dios no importa el rango humano, sino la fidelidad del corazón. Los poderosos que desafían a Dios quedan en el anonimato de la historia, pero quienes se mantienen firmes en fe son recordados para siempre. La recompensa de Dios a estas parteras se manifestó en dos dimensiones: bendición personal. Dios prosperó sus familias. En un contexto hostil, Él les dio descendencia y estabilidad. Lo que ellas sembraron en obediencia, lo cosecharon en bendición. Impacto colectivo. Gracias a su fe, el pueblo de Israel continuó multiplicándose y fortaleciéndose. La fidelidad de dos mujeres se convirtió en un eslabón clave para el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Esto nos enseña que Dios honra la obediencia incluso en los escenarios más difíciles. Lo que hacemos por fidelidad, aunque parezca pequeño, puede cambiar generaciones enteras. Sifra y Fúa no sabían que, con su decisión, estaban preservando la vida de quienes serían parte del pueblo que saldría de Egipto con mano poderosa. Su acto de fe fue parte del plan redentor de Dios. Este episodio nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a temer a Dios más que a los hombres? ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes aún cuando obedecerle implique riesgos? La historia de estas mujeres demuestra que nunca se pierde cuando se escoge a Dios por encima del miedo. El fracaso del plan de Faraón, a través de la opresión y de las parteras, no lo llevó al arrepentimiento, sino a la crueldad, dice la Escritura. Éxodo 1:22. Se narra: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Este es el punto más oscuro del capítulo. Ya no se trataba de presión laboral, ni de un decreto secreto a las parteras. Ahora era un mandato público, nacional, donde todo Egipto quedaba implicado en el exterminio de los niños hebreos. El odio de Faraón alcanzó su punto máximo. La guerra ya no era contra los hombres adultos, sino contra los recién nacidos, contra la esperanza, contra el futuro mismo de Israel. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. The Freddy Fazbear box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce.
Upgrade to the Deluxe Box for $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary. Este decreto tiene un trasfondo espiritual profundo. El enemigo siempre busca apagar la vida en su etapa más vulnerable. Si no puede destruirte en la madurez, intentará cortarte desde la semilla. El ataque contra los niños era un ataque directo contra la promesa de Dios, pues de esa generación vendría Moisés, el libertador escogido para sacar a Israel de la esclavitud. En la historia bíblica este patrón se repite. Lo vemos aquí en Egipto. Lo vemos siglos después cuando Herodes ordena matar a los niños en Belén. Mateo 2:16-18. Intentando impedir el nacimiento del Mesías. Es un recordatorio de que detrás de estas acciones humanas había un plan espiritual maligno para detener la obra de salvación. Pero también es un recordatorio de que ningún decreto humano puede frustrar los planes de Dios. Lo que parecía una sentencia de muerte, en realidad era la antesala de la liberación. De ese mismo contexto nacería Moisés, y el río al que Faraón quería lanzar a los niños se convertiría en el lugar donde Dios preservaría al libertador en una canasta de juncos. Así es la soberanía divina. Convierte el lugar del decreto de muerte en el escenario del milagro. El clímax del conflicto nos enseña que cuando el enemigo intensifica su ataque, es porque Dios está a punto de levantar su respuesta. La noche más oscura precede al amanecer más glorioso. El decreto de Faraón parecía el fin de Israel, pero en realidad era el preludio de la liberación que marcaría la historia para siempre. El primer capítulo de Éxodo no es simplemente la introducción a la historia de Moisés, es la fotografía de cómo Dios obra en medio de la opresión. Egipto tenía todo el poder humano, ejército, riqueza, autoridad política. Israel no tenía nada, eran esclavos, cargados con trabajos forzados quebrantados por la dureza de Faraón. Sin embargo, la diferencia no estaba en los recursos ni en la fuerza militar, sino en la presencia del Dios del pacto. Lo que Faraón planeó para frenar al pueblo de Dios se convirtió en el terreno donde el Señor mostró su fidelidad. Cuanto más los oprimían, tanto más crecían. La presión no los detuvo, los multiplicó. La crueldad no los borró, los fortaleció. Y aun el decreto más sanguinario no logró impedir que naciera Moisés, el libertador escogido por Dios. Este capítulo nos deja tres grandes verdades. Las pruebas no cancelan las promesas. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, pero la promesa a Abraham de una gran nación seguía intacta. Tus circunstancias pueden cambiar, pero lo que Dios habló sobre ti permanece. El enemigo siempre busca atacar el futuro. Faraón no solo oprimió a los adultos, sino que intentó destruir a los niños. Así también, Satanás busca apagar la fe en sus etapas tempranas, antes de que florezca, pero Dios siempre preserva una semilla de esperanza. La soberanía de Dios convierte el dolor en multiplicación. Lo que debía ser destrucción se transformó en crecimiento. El río que debía ser tumba se convirtió en cuna del libertador. Lo que parecía el fin fue en realidad el inicio de la liberación. Llamado final. El mensaje de Éxodo es un mensaje de esperanza para nosotros hoy. Quizá estés bajo opresión, sintiendo el peso de la prueba, las cargas de la vida o las injusticias que parecen interminables. Pero recuerda, el Dios de Israel es especialista en transformar la opresión en crecimiento, la esclavitud en multiplicación y el decreto de muerte en escenario de liberación. El desafío es confiar en que Dios sigue obrando aun cuando la presión aumenta. Si permaneces fiel, lo que hoy parece tu mayor carga, mañana será el testimonio de tu mayor victoria. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti,
Compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. My name is Percy Jackson. Getting in trouble is like breathing for me. The hit series returns to Disney Plus and Hulu. The danger the camp is under is greater than you can possibly imagine. For the key to our survival, 3 of you must quest to the Sea of Monsters. Let's go do the impossible. Percy Jackson and the Olympians. New season 2 episode premiere December 10th on Disney Plus and Hulu. Learn more at disneyplus.com/what's on.